Naham es un término hebreo. Este término hebreo sale en la Biblia, más que todo en el Antiguo Testamento, porque vamos a hablar del término en hebreo, y aparece por lo menos como unas 40 veces en la Biblia. Y ahorita la vamos a analizar. Vamos a entrar a los textos bíblicos que nos van a hacer rascarnos un poco la cabeza, hacernos unas preguntas y que tal vez alguno ha tenido una respuesta acerca de esto. Esto va a alimentar su respuesta o va a aclarar su respuesta o le va a entender, a hacer entender, como me hizo a mí, que la respuesta que me dieron hacia una duda bíblica no era la correcta. El libro de Números, capítulo 29, 23, versículo 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Un texto que es muy, muy conocido. Yo creo que la primera parte la tenemos clarita, clarita. Dios no es hombre para que mienta. Eso creo que lo tenemos completamente claro. Lo que Dios promete, eso cumple. Lo que Dios ha decretado, eso ocurre. La palabra escrita que llega a nosotros es palabra de verdad. Hablo de que es palabra real, porque Dios inspiró a hombres y mujeres a escribir. Digo mujeres por aquello de que el libro de Hebreos, aunque no se dice que fue, eh, no dice quién lo escribió, algunos teólogos presumen que tuvo que haber Priscila en esto. Entonces, podemos mencionar que entre hombres y mujeres Dios inspiró a las escrituras que hoy usted y yo tenemos. Entonces, es palabra de verdad. Ahí no hay mentira alguna. Entonces, no tenemos problemas con esta parte de esta primera parte del texto de Números 23, 19. El meollo del asunto se empieza a hilar en la segunda parte que dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y así como el muñequito, aquí empecemos a pensar. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces podemos declarar, decir en este momento bíblicamente que Dios no se arrepiente. Ahora, aquí es donde entra ese meollo, porque Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en el corazón. Y ahora así como el muñequito. Vamos a ver, el libro de Números nos dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, pero en Génesis 6:6 dicen que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Entonces, ¿se arrepiente o no se arrepiente Dios? Esa es la pregunta que sale a la luz con un par de textos que pueden a plena vista decirnos son contradictorios los textos. Por si a alguno le han dado esta respuesta. A mí me la dieron, por mucho tiempo lo creí, hasta que, como les digo yo, no creamos todo lo que escuchemos. Estudiemos, averigüemos, indaguemos para verificar lo que nos están enseñando. Inclusive los estudios que yo les doy acá no tienen que creerlos al 100%. Si está basado en la Biblia, dicen, bueno, sí, lo creo porque está en la Biblia, pero indague más, busque más, afírmese, no en las palabras del que está instruyendo en este momento, afírmese en la palabra de Dios. Porque a mí me dijeron, vean esta explicación. Claro, la Biblia no se contradice porque cuando Dios dijo que se arrepentía, fue antes del diluvio, tiempo atrás, cuando se arrepintió de hacer el ser humano. Después del diluvio, dijo Dios, ya no me arrepiento, ya no vuelvo a arrepentirme. Entonces, eso me hace, por un momento lo creí, bueno, es que eso lo dijo antes de haber dicho, no es hijo de hombre para arrepentirse. Eso me hace entender o creer que Dios cambia, que Dios muta, que Dios evoluciona y todo eso es equivocado porque Dios es perfecto, Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es perfecto. Entonces, esa explicación que un tiempo atrás me creí estudiando la Biblia, se me vino abajo toda esta errónea idea o esta errónea explicación que me dieron acerca de estos textos y como si fueran los únicos textos que hablan de esto. Vamos a encontrar, como les decía yo, por lo menos unos 40 textos donde dice que Dios se arrepiente.
Y entonces, ¿cómo logramos entender esto? ¿Cómo logramos entender que en un texto diga que Dios no se arrepiente y en otro texto diga que Dios se arrepintió? No hay contradicción cuando estudiamos los términos originales. Lo que siempre buscamos con los estudios es conocer mejor a Dios, ¿cierto? Y qué lindo es cuando estudiamos la palabra, pero para mi concepto, es mi manera y es lo que yo quiero como contagiar, podría decir la palabra, contagiarles a ustedes. No quedarse solamente con la traducción, siempre ir al meollo, al original para entender más claro qué es lo que el autor estaba expresando, porque el español es un idioma limitado. El hebreo es como que más amplio. Les doy un ejemplo. Hola en español es hola, se acabó con H. Vemos la ola del mar, no, con H. Hola es hola, no hay más. Es un saludo. Shalom, lo hemos conocido ese término en hebreo, también es un saludo, pero abarca más allá sobre la prosperidad que ese saludo le está deseando a la persona en lo espiritual, en lo económico, en lo sentimental, en lo laboral, en lo académico, toda la prosperidad que le está deseando ahí con un solo término que para nosotros es simplemente hola. El término hebreo es como más rico en eso, es más expansivo, con más sinónimos y con más ideas puntuales cuando se escribe, hablemos acerca de un texto. Entonces, si arrepiente o no se arrepiente Dios, vamos a ver el término hebreo, porque arrepentimiento en hebreo, si ustedes tienen buena memoria, yo no la tengo, pero si ustedes la tienen, recordarán que ya el término arrepentimiento en hebreo lo hemos visto, el término shop, ¿verdad? En hebreo, que es arrepentimiento, que es volverse a, es dar media vuelta, es cambiar de dirección, es lo que significa shop como arrepentimiento. Pero aquí vamos a ver dos términos que aparecen en la Biblia, en el término hebreo sobre arrepentimiento. Está el término que vamos a analizar hoy y el término shop que ya lo hemos visto. Naham en hebreo, arrepentimiento. Shop en hebreo, arrepentimiento también. ¿Cuál es la diferencia en estos dos términos? Es muy fácil. Los dos términos significan arrepentimiento, pero el Naham habla del arrepentimiento divino. Ojo, no me apedreen todavía, vamos explicando, del arrepentimiento divino. El Naham no se usa para hablar del arrepentimiento humano. Para el arrepentimiento humano está el término shop. Cuando usted encuentra en los diferentes textos, y vamos a ver varios hoy, que dice que Dios se arrepintió, va a usar el término Naham. Nunca va a usar el término shop. Y cuando encuentra usted en la Biblia, en el original hebreo, que el ser humano se arrepintió o es invitado a arrepentirse, usa el término shop. Entonces, ¿cuál es la definición en el diccionario hebreo de Naham? Aquí se los pongo, les hice el recorte de la definición, véanlo acá, porque hay que analizar bien este término para comprender lo que este texto enseña o los textos enseñan sin que se vuelva algo contradictorio, como que la Biblia se opone entre sí misma, cuando al contrario, la Biblia se respalda a sí misma. Como definición está que es un pronombre de suspirar, eh, una proposición de suspirar. Cuando aparece IE es como decir, es decir, ¿verdad? Entonces, suspirar y suspirar, es decir, respirar fuertemente. Por implicación, lamentar, es decir, en un sentido favorable, compadecer, consolar, hacer la reflexión hacia lamentarse o desfavorablemente habla de vengarse. Estos son los términos que usa Naham en la Biblia y vean los sinónimos que aparecen ahí: lamentar, compadecer, consolar, vengar. Ahora, cuando eh, se traduce el texto original hablemos en nuestro idioma, al español, eh, se ve el contexto para poder hacer la traducción. No tiene lógica poner y se compadeció Dios de hacer el hombre en la tierra, porque de qué se va a compadecer si están viviendo en pecado y en libertinaje, no se compadece ahí. No dice y se consoló Dios de haber hecho al hombre porque no calza, y mucho menos y se vengó Dios del hombre,
porque entonces el contexto no calza con el texto. Entonces, ¿cuál es el que más calza en Génesis 6:6 cuando hablamos que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre? El término es lamentar, porque lamentar es lo que viene a usar la palabra Nakham, que al traducir como arrepentimiento, le da el contexto correcto al texto. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Ahora, si utilizamos el término original, Nakham, no como arrepentimiento, sino como lamentar, nos quedará más claro. Es decir, y se lamentó Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Me doy a entender. Y se lamentó Jehová de haber hecho el hombre en la tierra. Y entonces nos calza muy bien, perfectamente, con esa segunda parte. Y le dolió en el corazón. ¿Por qué le dolió en el corazón? Porque se lamenta de haber hecho al hombre. Y lo que lamenta Dios es el camino que el ser humano toma contrario al camino que Él les ha provisto. En lugar del ser humano buscar a Dios como Padre, le dan la espalda como un extraño. Entonces se lamenta. Y, ok, vamos a ver, si dice se arrepintió, no está mal traducido, está correcto, pero estamos viendo la idea más, más lógica para que el contexto tenga sentido. No hablamos de venganza, no hablamos de consuelo, hablamos de lamento. Hay un dolor, y por eso, y le duele el corazón, hay un dolor en Dios por el actuar del ser humano. Entonces decimos nosotros, ya está completamente clarito, no hay que darle más mente al estudio, porque entonces no es que se arrepintió, se lamentó usando uno de los sinónimos del hebreo Nakham. Pero bueno, rasquémonos la cabeza y digamos entonces, ¿qué pasa con el término arrepentir del libro de Números? Porque dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque entonces vamos a caer en lo mismo. Si lo traducimos como lamentar, dice, ni hijo de hombre para que se lamente, pero Génesis 6 dice que sí se lamentó. Entonces, ¿cómo es que logramos entender acá estos textos? ¿Cómo logramos nosotros ubicar el contexto correcto a cada texto? Por eso les digo yo, lo importante de estudiar el original. Algo que me gusta aconsejar cuando se estudia la Biblia es primero, antes de acudir a libros ay, ¿cómo se llama esto? Que hacen estudios en los libros, antes de llegar a esos compendios de enseñanzas bíblicas, antes de buscar referencias, es mejor hacer el estudio de forma personal. Primero vamos a estudiar de forma inductiva lo que yo veo acá, lo que veo acá y lo que logro entender. Después de hacer yo, y esto lo hago, por eso les digo que si los aconsejo, después de hacer yo el esquema de lo que yo entendí de este texto, voy a libros que me dan un respaldo de lo que yo estoy armando como estudio, o me dan una corrección, o mira, no había visto este punto que menciona este autor, no había visto este punto que se menciona en una versión distinta. Entonces, o me enriquece el estudio inductivo que estoy haciendo, o me previene de no cometer un error a la hora de preparar un estudio o a la hora de estudiar de forma personal algún texto. Entonces, si nosotros nos quedamos con el término lamentar, vamos a caer igual que en el término arrepentir. Se nos va a contradecir si en un lado dice que se lamenta y en otro lado dice que no se lamenta. El texto original, les hago el recorte acá, vean que tiene otra connotación diferente. Se los puse ahí abajo. Es el recorte de la Biblia interlineal hebrea. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de mente. No está hablando de lamentarse acá en las letras verdes, la palabra que viene ahí es Nakham también, pero está hablando de un contexto diferente a lamentarse. Dice que Dios no es hijo de hombre para que cambie de mente. ¿Qué entendemos con cambiar de mente? Pues muy bien, vámonos entonces a recordar que el término shock también es arrepentimiento. Les digo, el español de nosotros es
es limitado. Para nosotros arrepentirse es arrepentirse, ya está, listo. El que se arrepiente y ya está. De ahí no abarcamos más. El término shock habla de un arrepentimiento de maldad o de mal proceder. Entonces, claro, el ser humano, ¿de qué se arrepiente? ¿De qué nos arrepentimos nosotros? De nuestros pecados, o sea, de nuestra maldad. Nos arrepentimos de nuestras malas decisiones o de nuestro mal pensar. ¿Dios tendría que arrepentirse de su pecado? No, porque Él es santo, Él es perfecto. Dios tiene que arrepentirse de su mal proceder o su mal reaccionar. No, Dios no se arrepiente de algo malo que haya hecho. Lo que ocurre en Dios es un arrepentimiento, le pongo yo arrepentimiento divino, es un arrepentimiento que no tiene nada que ver con el arrepentimiento humano. El arrepentimiento humano tiene que ver con la maldad que hay en el corazón, que nos impulsa a hacer cosas que no son correctas y ahí nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque no queremos pecar, aunque hemos pecado, no queremos pecar y nos arrepentimos de nuestra maldad. Dios no tiene que arrepentirse de su maldad, Dios hace un cambio de mente. Ahora, el texto dice que Dios no cambia de mente. Ahí lo vamos a ir analizando más fino. ¿Pero a qué se refiere con esto? Voy a hacerle la comparación que viene acá. Número 23:19 dice que cambia de mente, ¿cierto? Y cuando veíamos Génesis 6:6, habla de que Jehová lo sintió, ¿verdad? Que Jehová lo lamentó hacer el hombre. Vean esto que está acá. Esto es interesante. Yo esto se los había explicado una vez a ustedes. La letra azul que viene ahí, perdón, los números azules indican en la Biblia interlineal el verbo que se está usando ahí. Y vean que 51:62 es el mismo verbo que se usa tanto en números como en Génesis. En una habla de un cambio de mente, de un cambio de pensamiento, y en otra habla de un dolor, de un lamento, pero son el mismo verbo que se está usando ahí, lamentar. Y aunque estos dos términos, estas dos palabras son la misma, en el contexto hebreo se estaba utilizando con diferentes sinónimos por una buena razón y es lo mismo. Las palabras hebreas tienen un más amplio margen de sinónimos y de explicaciones en sí misma. Entonces, yo leía a alguien que se llama Juan B. Stam, es un teólogo evangélico, y en un estudio que él dio, habla de este término Nakham. Y me gusta lo que él expresa acá, porque dice que Nakham es la idea fundamental de una emoción tan profunda que afecta todas las acciones y relaciones. Y entendemos que Nakham es el término exclusivo para Dios. O sea, Dios tiene sentimientos, sí, Dios es emocional, sí. La Biblia enseña que Dios ríe con nosotros y que Dios llora con nosotros, que Dios se pone alegre y que se pone triste. La Biblia nos enseña, el mismo Jesús en la tierra aquí lloraba y se reía. Dios puso en nosotros emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque Él es creador de emociones y sentimientos y pone de Él en nosotros. Entonces Dios sí es un ser eterno, pero emocional, un ser que tiene sentimientos. Tiene sentimientos porque lo vimos al principio en Génesis. Le dolió en el corazón el proceder del ser humano. O sea, hay sentimientos en Dios. Se gozará de alegría con nosotros, dice el libro de Sofonías. Entonces, sí tiene sentimientos y me gusta cómo este Juan Stam dice que es una emoción tan profunda que afecta, ojo aquí, las acciones y las relaciones. Está hablando de Dios. Dios tiene un pensamiento claro y permanente, pero sus acciones hacia nosotros se ven afectadas dependiendo de nuestra respuesta. Recuerden lo que dijimos acerca de la definición de lo que son los sinónimos que aparecen. Dios se puede lamentar, sí, ya lo vimos, Dios se lamenta. Dios se compadece, sí se compadece de nosotros, claro. Dios consuela, claro, Él es nuestro consolador. Y si hablamos de venganza, Dios es el único que tiene el derecho, él mismo, de vengarse, porque a nosotros no nos permite vengarnos. Él nos dice, mía es la venganza y de nadie más. O sea, estos sinónimos se aplican perfectamente a Dios.
Y dependiendo de la respuesta del ser humano, hay una alteración en las acciones y en las relaciones de Dios con el hombre. Seamos claros acá, Dios tiene una relación con nosotros y nosotros tenemos una relación con Dios. ¿Por qué hay personas que tienen una mejor relación con Dios y otras tienen una mala relación con Dios? Eso depende de la respuesta nuestra hacia Dios. La acción de Dios de bendecir tiene que ver con la respuesta nuestra hacia la obediencia hacia Él. Si no hay obediencia, hay bendiciones, no que corta toda bendición, pero hay bendiciones que se limitan hacia nuestra vida. Les puedo dar un ejemplo claro. La palabra enseña esto para los hijos. Honra a padre y a madre y todo te saldrá bien. Y Dios va a cumplir su palabra. Entonces, la acción de Dios, el pensamiento permanente de Dios es, voy a prosperar para que todo le salga bien a este hijo que honra a sus padres. Pero si este hijo deshonra a sus padres, esa acción se ve afectada. No te puedo bendecir en todo. No todo te va a salir bien porque no estás honrando a tus padres. Me doy a entender. Una emoción profunda que afecta la acción y obviamente afecta la relación. Ahora vean esto, porque hay un texto que tiene que ver con el arrepentimiento y de las dos, tanto del humano como del divino. Jeremías 18:8 dice, pero si estos pueblos se convierten de su maldad, hmm, vean esto, es interesantísimo, pero si estos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Esta es la traducción en español. La traducción del original invierte ahí estos términos. En español la tenemos claritos. Si nos convertimos de nuestra maldad, Él se va a arrepentir del mal que pensaba hacernos. Dios se va a arrepentir del mal que me iba a hacer a mí porque me convertí de mi maldad. El término original que usa acá, convierten, es arrepentir. Ustedes leen el texto original en hebreo de Jeremías, dice, pero si estos pueblos se arrepienten de su maldad. Y el término arrepentir que usa ahí es el del humano, el del hebreo shop. Entonces, si estos pueblos, shop, me doy a entender, si estos pueblos shop de su maldad contra la cual hablé, yo, aquí vean la diferencia, usa el hebreo naham, pero no está hablando de arrepentimiento, dice reconsideraré que había pensado, eh, reconsideraré del mal que había pensado hacerles. Vamos a ver, el texto se los puse aquí en el cuadro completo para que lo vean, espero que se vea claro, aquí lo ven encerrado en cuadros. Vean que de derecha a izquierda se lee, ¿verdad? Y se arrepiente, si se arrepiente la nación de su maldad, vean este término arrepiente, el que está acá, que los números en azul es 7725, ¿verdad? El 9005 es la I. El 7725 se arrepiente. Esas letras en verde es el hebreo shop, el arrepentimiento humano. Si se arrepienten, le está hablando a la humanidad, si se arrepienten. Más abajo dice reconsideraré. 51-62, recuerdan los números, el hebreo Nakham habla de reconsiderar el mal que pensé hacerles. Entonces, Dios no cambia su pensar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie su pensar. Nosotros cambiamos de pensar cada rato, ¿cierto? Pero Él no cambia de pensar. Pero entonces, ¿cómo reconsidera aquí eh, el mal que nos iba a hacer ante nuestra respuesta? Porque el pensamiento de Dios, vamos a atención a esto, el pensamiento de Dios, usted y yo lo tenemos clarito. El mismo libro de Jeremías dice, yo sé los pensamientos que tengo de ustedes y esos pensamientos no cambian, son pensamientos de bien y no de mal, no de mal. ¿Qué es lo que cambia la acción del bien al mal? Hablando de este texto, del mal que le iba a hacer a este pueblo, es ante la respuesta del ser humano a él. Esta nación hace lo malo, entonces mi pensamiento es el bien para ellos, pero tengo que cambiar de acción. No voy a premiarles su mal actuar. Voy a traer corrección sobre ellos y traeré mal sobre ellos. Pero si ocurre shock, el arrepentimiento, yo voy a reconsiderar esto. No voy a dar el mal porque estoy viendo que hay shock en ellos, hay arrepentimiento en ellos, entonces reconsidero el mal que pensaba hacerles. Su pensamiento es permanente, no cambia, es de bien.
no de mal, pero el accionar es respuesta a lo que usted y yo hacemos con Dios. Pregunto, perdón porque estoy tomando tanta agua, pero me está picando mucho la garganta. Pregunto, ¿se arrepiente Dios, sí o no? Hemos escuchado predicaciones, enseñanzas a lo largo del tiempo, creo que usted también las ha escuchado, donde sencillamente dicen, no, Dios no se arrepiente. Buscan explicaciones escuetas o explicaciones sacadas de la manga o sacadas de contexto para decir, Dios no se arrepiente. Pero la Biblia nos está enseñando como que sí. Ahora podemos decir, bueno, sí, sí, sí se arrepiente, pero es que dependiendo del sinónimo que viene ahí. Téngalo ahí, mi amado. Porque sí, es cierto, hablamos de sinónimos, recuerdan, dijimos que los sinónimos, lamentar, compadecer, consolar y vengar, es la definición de este término Nakham. Ahora, la aplicación, según la Reina Valera, que es de donde se basa esta traducción eh, del hebreo, la definición en la Reina Valera, aquí a mí cuando yo leía esto, me dejó, caí en las mismas, le decía a mi esposa, caí en las mismas. Hay algo que no estoy entendiendo, pero bueno, Dios es maravilloso. Yo digo, Dios con su espíritu habla a mi mente, a mi corazón y me hace entender sabiduría. Y esto es algo que yo le pido a Dios y que me lo enseñe el libro de Santiago. Si alguien quiere sabiduría, pídala. Y yo le pido a Dios, dame sabiduría para comprender esto. Y bueno, Dios se encarga. Y aquí, por la misma oración mía, les doy a ustedes esta sabiduría. La definición en Reina Valera, vea lo que viene acá. Dice aliento, aliviar, aplacar, ojo, arrepentimiento, arrepentirse. Entonces, el texto puede usar sinónimos, pero significa que también Naham significa arrepentimiento literal. Vimos que en Génesis no es literal arrepentimiento en sí, sino un lamento. Vemos ahora el texto de Jeremías que no habla de arrepentimiento en sí, sino que habla de reconsiderar el pensamiento, pero es el mismo verbo Naham. Pero si en el texto dice arrepentimiento literalmente, ¿qué me quiere enseñar esto? Que Dios sí se arrepiente. Y ahorita se los voy a demostrar bíblicamente. El hebreo Naham es la respuesta divina de la misericordia de Dios hacia el ser humano. A mí esto me gustó mucho leerlo, entenderlo y escribirlo. Miré hacia el cielo y le dije a Dios, gracias. Gracias por tu respuesta divina. Ese arrepentimiento tuyo del mal que me merezco, del mal que me merezco, que se invierte esa acción, porque yo me arrepiento de mi maldad y entonces tú haces, te arrepientes del mal que yo me merecía. Gracias Dios por tu misericordia y darme una oportunidad más. ¿Por qué les digo que es la respuesta divina de la misericordia de Dios? Porque Dios sí se arrepiente. Si alguien le pregunta, tiene que tener bien clarito este estudio, mi amado, por si alguien le pregunta, ¿Dios se arrepiente? Sí, no, aquí dice que no, bueno, le voy a explicar. Porque Dios sí se arrepiente, pero ya entendimos que no es el arrepentimiento humano, shock, sino el arrepentimiento divino. El salmista escribía, Salmo 106:45, y se acordaba de su pacto con ellos. Vean acá, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Entonces dije yo, esto es como las otras veces. Voy al original y veo cuál es el sinónimo que estoy usando aquí para decir y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Y me fui al original y ven al original, mi amado, de derecha a izquierda, y recordó a favor de ellos su pacto y literalmente lo dice. Se arrepintió. Verbo 51:62, Naham, y se arrepintió conforme a la multitud de sus misericordias. Y aquí fue donde yo quedé, ¡wow! Entonces sí, sí se arrepiente Dios. Claro que se arrepiente Dios. Sí se arrepiente de hacernos el mal que nos merecemos. Sí se arrepiente. Pero así como el muñequito, usted y yo nos tiramos, el Señor perdona mi maldad. Entonces viene el mal porque te lo mereces, te lo ganaste todo. Ve que yo, el ser humano, Naham, de parte de Dios, y se arrepiente. ¿Conforme a qué?
a las misericordias, no que nos ganemos el Naham de Dios, no nos lo ganamos, es por la multitud, la inmensa misericordia que Dios tiene acerca de nosotros. Entonces, este arrepentimiento no es el hebreo shop del ser humano, porque Dios no se arrepiente de su maldad, no se arrepiente de un mal proceder, no se arrepiente de un mal accionar, porque Dios es perfecto y en su perfección se arrepiente, no por maldad, sino en respuesta a nuestro arrepentimiento, cambia su accionar, se arrepiente de, no lo voy a castigar, no, sí le voy a corregir, porque eso, gloria a Dios, porque es un padre que corrige, es un padre que ama, lo decía el pastor el martes. Dios nos corrige, pero sí se arrepiente, usando el término divino, no humano, se arrepiente del castigo que nos iba a dar en ese momento. Es como que mi mamá, cuando yo les contaba a ustedes, como que mi mamá cogiera la faja y me iba a dar y me la gané, está bien. Y viene el fajazo y dice, y le digo yo, y como que hubiera servido, ¿verdad? Y le hubiera dicho yo, no, mamá, perdón, perdón, no lo vuelvo a hacer. Y entonces mi mamá en la faja se merece el castigo, pero no lo voy a hacer, porque está pidiendo perdón en este momento. Es exactamente lo que pasa en una relación Dios-hombre, hombre-Dios, pero cuando hablamos de una buena relación con Dios. Vean este texto de Joel 2:13. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Aquí encontramos los dos términos juntos. Con eso termino, mis amados. Les dije que no iba a ser extenso. Aquí encontramos los dos términos juntos. Dice convertíos a Jehová. El término original que usa es el hebreo shop, convertidos, arrepentidos, o como lo traduce en el contexto, vuélvanse a Jehová, vuestro Dios. El hebreo shop, vuélvanse a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia. Y aquí vean, y se duele. El texto que viene acá, el término que viene acá es Naham, y se duele del castigo. Ese dolor es lo que hace que el accionar del castigo se, se arrepienta Dios. No lo hace. ¿Por qué? Porque si el pueblo se vuelve a Dios, el castigo que sí nos merecemos se retrae. Hay un cambio, insisto, no de pensar. El pensamiento está claro de bien para nosotros, pero el accionar cambia. Cambia favorable o desfavorablemente, dependiendo de nuestra conducta. Por eso, entonces, el Naham es la respuesta de Dios acerca de nuestro show. Me gusta, me gusta entender que esto es Naham, misericordia de Dios, que se arrepiente del mal que usted y yo nos merecemos cuando encuentre en nosotros arrepentimiento verdadero y sincero. Y le decimos a Dios, perdón por esto que hice, perdón por esto que dije, perdón por esto que vi, perdón por esto que pensé, perdón por esta reacción, perdón por esto que deseé, perdón Dios, perdóname. Y Dios que pesa los corazones, dice entonces, Naham, todo lo que el hombre sembrare, eso ha de recoger. Si usted y yo cometemos pecado tras pecado, pecado tras pecado tras pecado, lo que vamos a recibir no es el castigo eterno aún, estamos aquí en la vida, pero sí es corrección dura de Dios a nosotros. Pero cuando viene la corrección dura y dice, no, no, ¿qué estoy haciendo, Señor? Perdóname. Recuerden, Naham se arrepiente de ese mal por misericordia, por amor a nosotros y porque encontró respuesta, Shop, en nosotros ante la acción que ofendió su nombre. Esto es Naham, la palabra que nos aclara si Dios se arrepiente o no se arrepiente. Creo que nos queda claro que Dios sí se arrepiente, pero no se arrepiente como el ser humano. Dios no se arrepiente de ninguna maldad. Dios lo que hace es cambiar su proceder. Hay un arrepentimiento, pero divino, que es cambiar su proceder
a favor de nosotros si usamos el término literal como en Jeremías, arrepentimiento. Si no, vemos los demás textos con los sinónimos que incluyen el término arrepentir, como digo, hay como 40 textos ahí, pero su sinónimo tiene que ver con el lamento, con el dolor que Dios siente cuando usted y yo hacemos algo que no es correcto. Esto es Naham, el arrepentimiento divino.